Nuestro siguiente invitado es experto en neurociencia y una de esas personas que no se anda con rodeos. Va al grano. Por ejemplo, asegura cosas como: a tu cerebro no le importa que seas feliz. Así, sin anestesia. Y a pesar de ello, es un gran admirador del cerebro. El texto que ha escrito en la editorial Urano es de color rosa fucsia en la encuadernación y se llama El cerebro optimista. Viene prologado nada más y nada menos por Irene Villa y justamente nos va a ayudar a ser más felices, aunque él diga que al cerebro no le importa. Miquel Alonso, muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que lo primero que podemos hacer es abundar en tu propia historia, porque tú en el libro explicas un cambio muy radical en tu vida que tiene que ver también con la génesis de este libro. Totalmente. La verdad es que yo en mi vida he cambiado muchas veces y unos cambios que realmente se podrían decir como sustanciales o incluso radicales, ¿no? Porque llevo toda la vida en búsqueda de aquello que me hace feliz. Porque como muy bien has dicho justo en la presentación del libro, nuestro cerebro está preocupado, por ejemplo, porque sobrevivamos y porque procreemos, pero no está programado para que seamos felices. Tenemos un cerebro que está muy bien adaptado a vivir en entornos pues agresivos físicamente hacia nuestra persona, en la cual, por ejemplo, un animal nos podía comer en cualquier momento. Pero para vivir en esta época de la vida tenemos algunas estructuras cerebrales que realmente no están muy bien adaptadas y tenemos que aprender pues a llevar la vida que llevamos en este entorno, ¿no?, de digital y demás, pues con mecanismos que están hechos para que no nos coma un leopardo. Por ejemplo, pones un caso en el que manifiestamente no tenemos, digamos, recursos inmediatos. Bueno, pues tenemos las malas noticias, entre comillas, de nuestro cerebro, son, por ejemplo, que al cerebro no le gusta que gastemos energía, porque consume entre el 25 y el 30% de todos nuestros recursos energéticos. Entonces funciona mucho con las emociones, con la intuición, y lo que le gusta al cerebro es repetir lo que hacemos siempre, los hábitos. La zona responsable de los hábitos, los ganglios basales, están pegando a la amígdala, que es la zona responsable de la supervivencia, y también a la zona responsable de la procreación. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando algo nos produce miedo o nos da respeto, siempre vamos a hacer los hábitos que lo que estamos acostumbrados. Llegamos hasta el punto de que si queremos dejar de fumar, pero nos produce miedo el hecho de tener ansiedad por dejar de fumar, lo primero que hacemos es fumar. Pero eso es de manera natural. Nuestro cerebro directamente va a por ello, ¿no? Entonces, cambiar esos hábitos, como yo expongo en el libro, cambiar debe ser un cambio consciente. Y es un cambio que produce energía, porque nuestro cerebro de manera automática siempre va a ir a ejecutar lo que está acostumbrado a hacer, es lo que menos gasta. O sea, realmente lo que vamos a hacer ahora es aprender a mandar sobre nuestro cerebro. Eso es. Lo bueno que tiene nuestro cerebro es que está programado para cambiar. Nuestro cerebro tiene una neuroplasticidad que para mí sería como la característica más importante, ¿no?, si tuviese que definirlo. Está programado para que cambiemos. Lo que pensamos, nuestra mente, cambia físicamente nuestro cerebro. Nuestro cerebro, las neuronas se crean... hacen sinapsis, conexiones. Sinapsis, efectivamente, conexiones. Y algunas se debilitan solamente por cómo pensamos. Pero llega hasta el punto de que también, con el efecto placebo, nuestro cerebro es capaz de buscar soluciones y curas para nuestro propio cuerpo. Entonces, tenemos una predisposición muy fuerte y muy grande para el cambio. Otra cosa es que nos pongamos a realizar y a ejecutar las acciones que debemos hacer para que si algo no va bien en nuestra vida o no nos produce felicidad, seamos capaces de superar esa tendencia a hacerlo de siempre y cambiemos. Y modificar. Por ejemplo, tú dices, si empiezas a tener pensamientos relacionados con estar todo el día atendiendo el correo electrónico, le estás diciendo al cerebro que mirar continuamente el correo electrónico es muy importante y que no olvide hacerlo cada minuto. O sea, realmente hay que mantener un diálogo con el propio cerebro. Continuamente. Estamos todo el rato hablando con nosotros mismos y todo el rato generando imágenes. Y esas imágenes que generamos, que a veces nos parece que son pues inocuas y que no nos pueden hacer daño, es todo lo contrario. Porque para nuestro cerebro, nuestro pensamiento se basa en imágenes. Imágenes visuales, pero que también tienen componentes de sonido, componentes de sensaciones, kinestésicos. Y entonces, esas imágenes que nos generamos de cómo son las cosas o de cómo pueden ser en el futuro y demás, nos afectan
porque para nuestro cerebro son idénticas, son iguales. Entonces es muy importante cómo nos hablamos, qué nos decimos, que tengamos coherencia y que eso que nos hablemos y que estamos diciendo siempre sea lo que vaya en coherencia con lo que sentimos, lo que nos decimos, lo que hacemos. Entonces, estas pequeñas imágenes, este diálogo que tenemos con nosotros mismos es fundamental para nuestra autoestima, para nuestros logros, ¿no? Para ser capaces de llegar a conseguir lo que queremos, para la resiliencia, para practicar y trabajar esa resiliencia. Entonces, hablas de que precisamente tenemos a veces un sistema de prejuicios, de creencias rígido y que nos impide avanzar y que en ocasiones hay que desprenderse de ellos. Mencionas el efecto Pigmalión. ¿Qué es esto? Bueno, el efecto Pigmalión se basa en cómo las opiniones que tienen los demás sobre nosotros hacen que nosotros vayamos hacia ese lugar, hacia esas opiniones que tienen. Se basa mucho en un estudio de Rosenthal, de un investigador estadounidense, Jacobson. Trabajaban en un colegio Jacobson, y lo que hicieron en los años 60, un experimento muy interesante, que fue en ese colegio, hicieron pasar a los alumnos un test de inteligencia que realmente no estaba midiendo la inteligencia real, sino una serie de características, pero lo que hicieron fue, de manera aleatoria, un 20% de estos alumnos dijeron a los propios alumnos y a los profesores que tenían una inteligencia superior. Y que, pues eso, que lo supieran todos, que tenían inteligencia superior. Eso no era verdad, fue por sorteo. Pero durante todo el año, todo el mundo actuó como que esos alumnos tenían una inteligencia superior. Al final del curso, sacaron unas evaluaciones mucho mejores y, de hecho, haciendo el test de inteligencia, realmente pudieron medir habían superado sus niveles de inteligencia, ¿no? Entonces, eso lo que nos dicen los demás sobre nosotros, el refuerzo positivo, ese refuerzo es muy importante para que nosotros vayamos directos a ese camino. Pero luego un primo hermano de ese se llama el efecto Galatea, y es el efecto que tiene en mí mismo lo que yo opino de mí. Es decir, si yo creo que puedo, si estoy convencido de que puedo hacerlo, eso tiene un efecto muy grande en mis propias posibilidades y, por supuesto, en todo el entorno, ¿no? Esto lo vemos muchas veces incluso en el deporte. Hay uno que cree que se puede, que está convencido, que él sabe que se puede y está totalmente seguro y actúa de esa manera. Y no solamente él lo cree, sino que muchas veces todo el entorno alrededor dice, ostras, parece que sabe algo más que los demás porque está convencido. Pues el cerebro se agarra a eso, ¿no? Y con esa tendencia a gastar poco, pues se deja llevar por esa energía, ¿no?, de que tiene una persona del colectivo para conseguir metas que parecen inalcanzables, pero que se consiguen. Interesantísimo el cerebro. Estamos hablando con el doctor Miquel Alonso del Cerebro Optimista, el libro que ha publicado sobre nuestras cabezas y la posibilidad de ser más felices educándolas. Es un libro didáctico en el que propones ejercicios al lector, por ejemplo, para valorar cuánto nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo es este ejercicio? Bueno, la verdad es que propongo múltiples ejercicios porque el libro lo concebí con 3 distintas secciones. Una primera, pues hago una introducción de cómo funciona nuestro cerebro y de estos mecanismos que digo que algunos pues juegan en nuestra contra, pero otros juegan a favor, que sepamos distinguir esos que están y controlar y poder muchas veces bajar el volumen de esos que están intentando jugar en contra de nuestra felicidad y amplificar el de las estructuras que sí, ¿no? Y después lo que hago es, sobre todo, exponer de manera, siempre con un enfoque muy centrado en la neurociencia, porque, yo soy investigador en la universidad y siempre tengo un enfoque muy científico, con multitud de citas científicas y de papers que están corroborando lo que digo. Que en esa segunda parte lo que quiero exponer es que se puede cambiar. Y que el cambio empieza adentro. A nivel interno, cambiar a nivel interno ya es un cambio total para la persona. Y luego la tercera fase es donde doy una serie de herramientas y de técnicas para ayudar, ¿no?, a que se produzca ese cambio. Herramientas prácticas, como por ejemplo el autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos es fundamental. Simplemente, por ejemplo, para saber regular algunas emociones, ¿no? Las emociones son muy importantes en la toma de decisiones, participan continuamente. Pero ocurre que si en una situación yo estoy reaccionando como si fuese una situación de emergencia y lo percibo así, el cuerpo en una situación de emergencia reacciona, el cerebro reacciona con
una de las de 3 posibles distintas estrategias: bloqueo, huida o lucha, ¿no? Y parece a todas luces bastante, o sea, son muy pocas opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, conocernos nos puede ayudar a que no tengamos esa percepción de emergencia en una situación y funcione el sistema de toma de decisiones normal, en el que también están las emociones, pero no de una manera... Pero no dominando. Eso es. Claro. ¿Cómo afectan, Miquel, a nuestro cerebro los traumas, las heridas emocionales? Bueno, pues lógicamente tener un trauma o un recuerdo muy negativo sobre cualquier tipo de situación, pues afecta, y por eso es muy importante que siempre, pues en caso de que una persona no encuentre la felicidad o vea que existen trabas a encontrar esa felicidad, ir pues al profesional psicólogo para que le ayude pues a superar cualquier tipo de traba que pueda tener en cualquier circunstancia, ¿no? ¿Pero se puede llegar a borrar un trauma? Bueno, yo creo que esto sería más interesante que un psicólogo hablara sobre esta circunstancia. Lo que sí que podemos hacer, yo lo digo desde un punto de vista de neurociencia, es cambiar, ¿no?, la percepción y las emociones que tenemos sobre esa circunstancia, sobre ese recuerdo de memoria, y lo hacemos recuperando esa situación, esa memoria que tenemos almacenada en nuestro cerebro, y cambiando el significado emocional de lo sufrido en ese momento, ¿no? Cada vez que evocamos un recuerdo, lo que estamos haciendo es recuperarlo y volver a almacenarlo. O sea, almacenamos una serie de disparadores para que luego, cuando vayamos a recuperarlo, pues podamos otra vez traerlo, ¿no? Entonces se puede hacer este ejercicio de recuperar esa circunstancia, cambiar el significado emocional y luego volver a almacenarlo. Pero siempre, en caso de que sea un trauma, cualquier tipo de aspecto que haya que tratar, lo mejor es siempre hacer este proceso, si es un proceso muy traumático, acompañado de la mano de un profesional. Y dices que el dolor puede ser un gran consejero. Esto puede resultar muy duro, incluso chirriante a nuestros oyentes. Totalmente. Es verdad que muchas veces el dolor no le prestamos caso, no le prestamos atención, y estamos acostumbrados a veces a vivir con él, y podemos tener dolor tanto físico como emocional durante muchísimo tiempo. De hecho, el dolor emocional somos mucho menos sensibles al cambio con él, ¿no? Podemos estar teniendo circunstancias que nos estén causando daño y seguir viviendo con ello como si fuese lo habitual y lo normal, y no cambiarlo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el mundo del deporte, yo muchas veces lo expongo y digo, cuando un jugador tiene un esguince, no juega el fin de semana. Lógicamente, ¿a quién se le ocurre, no? ¿Y qué ocurre cuando un jugador tiene una circunstancia muy dura a nivel emocional en su vida? Por ejemplo, una ruptura con su pareja o una noticia muy mala a nivel familiar. Nadie se le ocurría decir el sábado no juega o el domingo no juega. Y desde luego yo preferiría jugar con un esguince que con esa herida. Porque claro, nuestro cerebro al final es el que mueve todo. Los músculos no se mueven, ningún músculo se va a mover si el cerebro no se lo ordena de manera consciente o inconsciente. O sea, es decir, que aquí no hay nada, lo automático sale del cerebro, y si el cerebro está ocupando todos los recursos con aspectos cognitivos sobre esa circunstancia, no va a dedicar recursos pues para tener la psicomotricidad que tiene que tener para competir a un nivel. Entonces, bueno, el dolor hay que prestar atención al dolor, porque nos está dando unas pistas muy importantes sobre que nos está diciendo que algo tenemos que cambiar, ¿no? No podemos prescindir de él. Pues es el cerebro optimista, una forma de optimizar la propia vida, porque ciertamente todos tenemos eso en la cabeza, y es Miquel Alonso quien lo ha escrutado de cerca, este neurocientífico que nos ha acompañado hoy. El libro lo encontráis en la editorial Urano, con prólogo de Irene Villa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Domingo no juega. Y desde luego yo preferiría jugar con un esguince que con esa herida. Porque claro, nuestro cerebro al final es el que mueve todo. Los músculos no se mueven, ningún músculo se va a mover si el cerebro no se lo ordena de manera consciente o inconsciente. O sea, es decir, que aquí no hay nada, lo automático sale del cerebro, y si el cerebro está ocupando todos los recursos con aspectos cognitivos sobre esa circunstancia, no va a dedicar recursos pues para tener la psicomotricidad que tiene que tener para competir a un nivel. Entonces, bueno, el dolor hay que prestar atención al dolor, porque nos está dando unas pistas muy importantes sobre que nos está diciendo que algo tenemos que cambiar, ¿no? No podemos prescindir de él.
Pues es el cerebro optimista, una forma de optimizar la propia vida, porque ciertamente todos tenemos eso en la cabeza y es Miquel Alonso quien lo ha escrutado de cerca, este neurocientífico que nos ha acompañado hoy. El libro lo encontráis en la editorial Urano, con prólogo de Irene Villa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina. Que nos ha acompañado hoy. El libro lo encontráis en la editorial Urano, con prólogo de Irene Villa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina.